Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas. Este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 27 de la segunda temporada. Yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos una nueva semana a este humilde espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Afrontamos ya la entrada de abril, estoy grabando este episodio el lunes 31 de marzo, no me fue posible grabarlo ayer, además he tenido que ver prácticamente todas las peleas del último evento de UFC en México en diferido porque no me fue posible verlo el sábado o en la madrugada del sábado al domingo. Y como comentaba, pues cerramos ya este tercer mes del año, cerramos ya nueva semana en la que ha habido pues mucha pelea interesante y afrontamos ya una primera semana de abril, entrando ya a la primavera, la mejor época del año la verdad, con muchos eventos, muchos combates ahí en los próximos días, muy interesantes, eventos en Europa, mucho en Estados Unidos. Por lo tanto, pues vamos a repasar por encima qué es lo que se viene. Vamos a focalizar sobre todo, o voy a focalizar sobre todo, en el próximo evento en Las Vegas, ese UFC Fight Night que van a encabezar Josh Emmett y Lerone Murphy, el invicto inglés. Pero antes, como viene siendo habitual, pues vamos a empezar a analizar lo que nos ha deparado esta última semana. Antes de entrar en materia y comenzar con los análisis, pues me gustaría empezar dando las gracias a todos, seáis nuevos o usuarios o espectadores, mejor dicho, recurrentes de este programa, porque el último episodio, el número 26, ha batido todos los récords del canal. En YouTube ha tenido una acogida increíble, en iVoox igual, en Spotify también, pero sobre todo en YouTube ha tenido un número de visitas en comparación con el resto altísimo. Yo no sé si me lo han recomendado en algún podcast de Jordi Wild, no sé si me lo han recomendado mucho en algún otro canal de artes marciales mixtas, pero sí que es cierto que ha habido una cantidad de usuarios muy alta y lo más importante es que esos usuarios, pues de media, no han sido personas o no habéis sido personas que habéis accedido, habéis escuchado mi voz y lo habéis quitado, sino que la mayoría de vosotros o de los que han accedido, pues se han quedado porque hay una media de minutos de reproducción que ha sido también mucho más alta de lo habitual. Me ha sorprendido mucho. Sí que es cierto que yo, pues en los últimos días, no sé si os habréis dado cuenta, he trabajado un poquito en lo que es el diseño, ¿no?, del canal en YouTube. He cambiado las miniaturas de todos los programas, he cambiado el formato. He intentado, pues, darle una imagen pues un poquito más limpia, más profesional. He dejado ya lo que es esa captura o esa miniatura anterior que era prácticamente texto y el icono del programa a la derecha y le he dado pues un enfoque un poquito más práctico, más visual. Yo creo que además de tener un buen mensaje hay que también saber envolver, ¿no?, ese mensaje, y por eso pues la modificación de las miniaturas, que al fin y al cabo pues hacen más bonito el canal, hacen pues es más atractivo el vídeo, y seguro que eso hace pues también que en algún vídeo recomendado que aparezca mi programa pues pinche una persona ya por la curiosidad de ver a esos dos peleadores o de ver ese formato en lugar del anterior, que la verdad en comparación con el actual creo que era bastante peor. Más allá de eso, pues ya sabéis que aquí vais a tener un podcast semanal de artes marciales mixtas, al menos uno, porque hay muchas semanas en las que me doy cuenta de que no he comentado lo que quería, o se me ha olvidado comentar algo en el episodio que grabo y ya digo, lo edito, vuelvo a grabar, lo subo y hago uno en 2 días o lo dejo para la semana que viene. Cuando lo dejas para la semana que viene, esa noticia ya se ha quedado muy, muy atrás y a veces pues me da coraje eso, pero bueno, realmente no es un formato fijo, sino que puede variar. Puedo traer un programa, puedo traer 2, puedo traer 3, puede ser que una semana no haya podcast. Lo importante es que más o menos pues suelen ser 4 o 5 programas al mes analizando
lo mejor de las artes marciales mixtas, lo más importante, noticias relevantes, sobre todo, como ya sabéis, en el panorama hispanoamericano, primando un poquito, pues lógicamente el país al que pertenezco, que sería el contenido nacional, el contenido español, pero siempre con el prisma de un amante de las artes marciales mixtas, una persona que todas las semanas se traga muchísimos combates de artes marciales, a excepción de esta última, que ya os he comentado que he estado un poquito más ligado en el fin de semana, pero sobre todo la voz de una persona a la que le encanta este deporte, a la que le encanta compartir su pasión por este deporte y a la que le encanta que haya personas pues que también tengan ese gusto, ese buen gusto por este maravilloso deporte, el mejor deporte del mundo, y quieran dedicar pues minutos de su día, minutos de su semana, minutos de su vida a escucharme a mí hablar de las artes marciales mixtas. Dejando ya a un lado este agradecimiento, este breve off-topic, ¿no? Por así decirlo, vamos a empezar ya, vamos a entrar en materia, vamos a analizar pues combates, que al fin y al cabo es lo que más nos gusta aquí. Voy a empezar por la promotora norteamericana LFA, que como comenté la semana pasada, volví a Brasilia, volví a la capital para realizar un evento con muchísimo nombre propio, sobre todo mucho peleador brasileño, como no podía ser de otra manera. También pues había presencia argentina, presencia uruguaya, había pues representación de varios países del continente americano, y una cartelera sobre todo pues que tenía protagonista argentino en la pelea principal por parte de Lionel Aboger, que tenía la complicada tarea de enfrentarse a Vinicius Pires en esa pelea principal. Una pelea muy complicada, una pelea en la que Aboger pues pudo hacer todo lo que tenía en su mano, pero Vinicius Pires está pues varios peldaños por encima del argentino. Finalizó la pelea en el tercer asalto por mataleón. No lo hizo mal, Lionel, no lo hizo mal, compitió todo lo que pudo, pero se notó la experiencia de Vinicius Pires, que en este caso pues se ha enfrentado a rivales de un nivel muy alto, sobre todo en el FA. Tiene una victoria también por mataleón contra Kawa Fernández, el hermano del Fernández, que también venció pues a Guram Kutateradze en UFC. Tiene victorias contra Marlon Basilio por un KO increíble en el tercer asalto. Se fue a un no contest contra Polo Gómez, muchísima experiencia frente a luchadores brasileños. También venció a Ícaro Brito, que es un peleador muy bueno brasileño. Creo que entrena el Fighting Nerds, incluso venció a Ícaro Brito en su tercera pelea profesional, cuando Ícaro Brito pues estaba invicto, tenía un 1-0. Y es un peleador Vinicius Pires que aún falta pues que se mida de verdad con un luchador asentado, porque es verdad que en LFA pues está ganando a todo. Solo tiene una derrota y fue en su segunda pelea, fue por mataleón, perdió por sumisión. Pero es un peleador Vinicius Pires mucho más hecho, peleaba en su país, peleaba frente a su gente, y a mí me falta verlo contra un rival de más entidad. Seguramente tengamos que esperar al Contender Series para eso, salvo que la UFC quiera fichar sí o sí al brasileño, que tiene 28 años, y le ponga un rival asequible con un récord maquillado. Pues creo que le falta medirse a un rival que se lo ponga complicado, pelear en un combate que se le complique desde el principio, cansado, que se alargue, pero creo que es un luchador que tiene madera de UFC, que puede perfectamente ganar en el Contender Series y conseguir un contrato. Y bueno, y el argentino pues hizo lo que pudo en este combate principal de esta velada del FA. Luego, Manuel Sousa no pudo noquear a Lucas Barros en la pelea coprincipal, a pesar de ganar con mucha contundencia. Gabriela Fujimoto se pone ya 7-0, otra victoria por sumisión. Aquí lo hizo por guillotina frente a la uruguaya Xiomara Piriz. Otra que apunta al Contender Series, Fujimoto, una peleadora invicta, una peleadora con muchas finalizaciones, brasileña. Ya sabéis que en la UFC creo que hay incluso más brasileños que norteamericanos, y una luchadora pues muy completa, con un nivel técnico del suelo altísimo. Herbert Sousa, que tiene pues ya un récord espectacular de 19 victorias profesionales, solo 2 derrotas, finalizó por guillotina en menos de un minuto a su compatriota Meiji Portela, otro que puede apuntar a dar el salto a la UFC. Y luego pues tuvimos una pelea muy interesante entre Luan Pedroso y Aristides Vinicius,
que se llevó Pedroso por decisión unánime, posiblemente la pelea más igualada de la cartelera principal. Más allá de esto, pues tenemos que volar, o mejor dicho, mantenernos aquí en tierras españolas, porque WOW, esta promotora en la que Ilia Topuria está metido de lleno, tuvo pues uno de los mejores eventos que ha hecho desde que existe, que es este evento número 17, evento en Madrid, en el Madrid Arena, un evento que contó con la participación de muchísimo nombre importante en el panorama nacional y también mucho invitado extranjero que ha puesto las cosas muy complicadas a los nuestros, mucho peleador español ha perdido en esta cartelera. Lo más destacado, pues sobre todo hablando de derrotas, es que Miguel Ángel Lozano Colombo pues perdió contra Umakam Ibrahimovic por un KO pues bastante feo. Tenemos también la derrota de Theo Basford, el canario, frente a Nikolai Grotsev, y Isabel Calvo, que también pues perdió en este caso contra Hanna Palmquist. Lo más doloroso, sin ninguna duda, la derrota de Miguel Ángel Lozano Colombo y la derrota también de Theo Basford, un luchador Basford que cuenta, por ejemplo, con una victoria ante el bastante conocido o el ya conocido Franco Tenaglia, peleador argentino que, por ejemplo, pues además de haber pasado por la velada Jordi Wild, es campeón actual, creo que campeón del mundo de Bare Knuckle, esta compañía que hace eventos de boxeo sin guantes, una compañía que actualmente pues también dirige Conor McGregor, y Theo Basford pues tiene una finalización, o tiene una victoria, mejor dicho, contra Franco Tenaglia. Finalización realmente, sí, acabó la pelea a pocos segundos del final. ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué victoria fue la más importante de este evento? Pues sobre todo la de Echer Sosa. Echer Sosa, que vuelve a ganar en WOW y se acerca pues a la UFC aún más. No sé cuánto más se puede acercar porque está ya con los dos pies por dentro y asoma un poquito el talón por detrás. Le falta nada, le falta pues una llamada de UFC, un corto aviso. Ya estuvo muy cerca de firmar por UFC, creo que fue el año pasado, para coger una pelea en corto aviso, pero el rival no quiso pelear con Echer. Ya van 9 victorias consecutivas para el peleador canario. Parece que su llegada a la UFC es inminente, pero parece también que si sigue en WOW, que si la UFC retrasa su fichaje, pues su próxima pelea en WOW va a ser contra Yaman el Diamante, esta promesa de las artes marciales mixtas españolas, que tiene un récord de 3-0, que tiene un estilo increíble, que es un peleador muy bueno. Para mí es uno de los peleadores más interesantes que hay en este país. Para mí esa pelea contra Echer Sosa me daría mucha lástima, porque si Echer Sosa pierde se alejaría de la UFC. Si Yaman pierde pues sumaría ya su primera derrota. Podría ser perfectamente la mejor pelea de la historia de las artes marciales mixtas españolas en cuanto a nivel, pero sí que está claro que WOW, a diferencia de otras promotoras que buscan engrandecer los récords, para mí está primando en el espectáculo. No le importa enfrentar a peleadores nacionales españoles, peleadores españoles contra oponentes extranjeros de muy buen nivel, que sean un peligro real. Eso al final lo que acaban haciendo pues es que se produzcan auténticos peleones. Se pierden récords invistos por el camino, se ensucian récords 7-1, 8-1, pero al fin y al cabo una promotora pues crece por el nivel de sus peleadores y crece por el nivel de sus combates. Si eso implica que los peleadores españoles pues tengan que perder su invicto porque hay un rival que es mejor, adelante, adelante. Y eso es algo que hay que agradecer a WOW. Es una decisión arriesgada porque al fin y al cabo esto puede hacer que muchos peleadores con un récord 7-0, 8-0, muy atractivo sobre todo de cara a las promotoras grandes como UFC, como PFL, como Octagon, como Ares, pues no se la quieran jugar y en lugar de competir en WOW, pues se vayan a una empresa de la competencia, AFL o por ejemplo también World. Para mí WOW creo que está en cuanto a un nivel de marketing, de peleadores, de espectáculo, de show, por encima del resto. Creo que está creciendo a un nivel exponencial muy claro.
y cuenta sobre todo con la baza de contar con peleadores de la talla de Cher Sosa, de Yaman el Diamante, y no tiene miedo ninguno de enfrentarlos a los dos, por mucho de que uno de los dos pues vaya a perder bueno, no el invicto, pero sí este ritmo, esta racha de victorias, o vaya a ensuciar un poquito más su récord. Por lo tanto, prima el espectáculo por encima de los récords, por encima de las carreras de los luchadores, y eso a mí me encanta, porque al fin y al cabo lo que demuestra es que la compañía está por encima de los peleadores, que no hay nadie por encima de WoW, y eso pues le da a WoW un empaque pues importante y un estatus también importante. Que esta pelea, que no sabemos si se va a hacer, la de Cher Sosa contra el Diamante, esté ahí y parece que todo, bueno, que todo apunta a que se va a hacer, cuidado que es una declaración de intenciones muy importante de WoW. A mí me encanta esta decisión, esta hoja de ruta, y también me gusta, aunque me da pena, que peleadores españoles, como el caso de Teo Basfor invictos, se enfrenten a rivales de un nivel alto, como el caso de Nikolai Grosdev, y pierdan. Pues también me gusta, porque es que es muy fácil enfrentar a Teo Basfor contra un rival 5-0 de muy bajo nivel. Teo Basfor consigue la sumisión primer, segundo asalto y a la siguiente, pero se vive del espectáculo, y al final, para dar espectáculo, tienes que tener peleas cerradas y buenos emparejamientos, y WoW en este sentido lo está haciendo muy, pero que muy bien. Y hablando de emparejamientos, si hay una compañía que lidera en este tema, en estos emparejamientos, pues es UFC, Ultimate Fighting Championship, la compañía líder, con muchísima diferencia, de artes marciales mixtas del mundo, una compañía a la que se le acusa de monopolio y demás, absolutamente nada, una compañía que crece a pasos agigantados, una de las promotoras deportivas que más ha crecido en los últimos años, una compañía que también ha apostado por el espectáculo y por el vender muy bien un producto y de una forma muy inteligente, y una compañía que semana a semana, desde antes de la pandemia, pues nos regala un evento de MMA, un evento repleto de combatazos, cuenta con los mejores nombres, cuenta sobre todo con ese sentido de la legitimidad, y es que ha conseguido UFC que consideremos que si un peleador es bueno, tiene que acabar firmando por la UFC, y que todo lo que está fuera de la UFC, o la mayoría de lo que está fuera de la UFC, pues no vale hasta que no llega a UFC, y eso tiene un valor incalculable, y es algo bueno, que hace que esta compañía pues esté la primera, y no haya ninguna otra promotora que pues se le acerque. Bellator estuvo cerca en su momento y acabó desapareciendo, y ahora PFL es la única que parece que puede pues hacerle un poquito de sombra, pero por el momento nada más lejos de la realidad. UFC domina el mercado y domina también el nivel, ¿no?, en cuanto a eventos, en cuanto a peleas que nos trae cada semana, sobre todo porque cada semana, pues, salvo algunas excepciones, hay nuevo evento, ya sea en el Apex de Las Vegas o en este caso México, y hace pues que al final te acabes enganchando, porque van generando nuevas historias continuamente. En este último evento, como comentaba, UFC México, en la capital de México, un evento pues, que volvía a una de las ciudades de mayor altitud de América, creo que es México City, o Ciudad de México, la ciudad que más altura tiene de todas las que ha cogido un evento de UFC, porque es cierto que ha ido a Salt Lake City, que también estaba a cientos, miles de metros de altura, pero creo que México está, si no me equivoco, 2.000 metros, ¿no? 6.000 pies de altura. Creo que eso supone, según he leído, un 15-20% menos de oxígeno para los peleadores, y eso pues se acabó notando en algunas peleas. Mucha sorpresa también, también alguna que otra decisión polémica, tampoco nada escandaloso, pero un evento bastante interesante, que he tenido que ver, como he comentado al principio del programa, en diferido por no poder verlo en directo. Eso le quitó emoción, porque yo ya sabía cómo habían ido los combates, por lo tanto pues estaba un poquito condicionado a la hora de ver las peleas, ya sabía cómo iban a acabar,
pero hay algunas que me han sorprendido. Ha habido algunas actuaciones muy destacables que lo voy a comentar ahora. Y empezando por el principio, pues la primera pelea que va a la decisión, pelea cerrada, combate 50-50. Se enfrentaban Markel Mederos y Austin Jabar. Austin Jabar, veterano de la UFC, ha pasado por la compañía en varias etapas, ex finalista del The Ultimate Fighter veteranos contra promesas. Markel Mederos, un peleador más joven, más prometedor, con más años de carrera por delante, un peleador que entrena el Factory X Muay Thai, y una pelea muy cerrada en la que los dos primeros asaltos se fueron cada uno para un lado, y en el último también muy cerrado, pues quizás me decanto por Mederos, por un codo que conecta sobre Jabar y le abre pues un corte. Una pelea en la que yo quizás apostaba más por Jabar, sobre todo por experiencia. Creo que le faltó aumentar un poquito el ritmo y algunas decisiones que fueron bastante poco inteligentes en la pelea, pero al fin y al cabo una pelea 50-50 en la que Mederos pues suma una victoria más, se pone ya 10-1. No creo que vaya a hacer cosas importantes en la UFC. Es verdad que todavía puede seguir mejorando, tiene 28 años, es más, va a seguir mejorando. Tiene esa victoria contra Landon Quiñones, buena. Tiene ahora esta victoria contra Austin Jabar por decisión, que es verdad que tiene mérito, sobre todo hablando que estábamos en México, con lo que eso afecta a la cardio, a la resistencia, y una pues victoria para seguir mejorando. Austin Jabar pues tiene las horas contadas en UFC, no lo sé, porque nunca se sabe, es un peleador de compañía, de estos que siempre acepta una pelea. Su última victoria fue en abril del año pasado, venció a Michal Figla, que es un luchador muy complicado, al que conocemos muchos de su paso por Cage Warriors. Y luego pues lo que tiene son 2 derrotas por decisión dividida ambas. La primera, Alexander Hernández, y ahora Markel Mederos. 2 derrotas consecutivas, mala suerte por ser divididas. Y no sé cuántas peleas más le quedan a Jabar en UFC. Vamos a ver en una siguiente pelea en territorio norteamericano a qué rival le pone, porque puede ser un nombre que utilicen para aumentar el récord o para hacer debutar a una promesa o a un nuevo fichaje en UFC. El que no se andó con miramientos y no dejó que la pelea fuera la decisión es Jamal Emmers, que venció al brasileño Gabriel Miranda por KO en el primer asalto, a los 4 minutos de pelea, conectando una derecha seca que impactó de lleno en Gabriel Miranda, lo llevó al suelo y con gran and pound Jamal Emmers finalizó a Gabriel Miranda. Un Gabriel Miranda que en los primeros minutos de pelea es peligroso, sino que se lo digan a Shane Young, que perdió contra Miranda en septiembre de 2023, en ese evento UFC 293 que enfrentó a Easy contra Sean Strickland. Pero es un luchador que cuando pasa del primer asalto suele perder siempre, y ahora pues está siendo además finalizado en los primeros asaltos o muy prontito en el segundo. Fue finalizado por Benoit Saint-Denis en el segundo asalto, entendible. Fue finalizado por Morgan Charrier también en el segundo asalto, entendible también. Además eran 2 peleas pues muy complicadas para él, 2 peleas en París, enfrentándose ante el ídolo Benoit Saint-Denis y luego ante el ídolo Morgan Charrier, y ahora pues pierde contra Jamal Emmers en México a los 4 minutos de pelea por un KO limpísimo. No sé qué futuro le espera a Gabriel Miranda, que es un luchador que incluso llegó a tener sus más y sus menos con Ilia Topuria en su momento. Hoy en día es impensable que estos dos peleadores se enfrenten, pero en su momento es verdad que hubo bastante intercambio de beef y de mensajes, y al finalmente la pelea no se pudo hacer. Pero es un luchador que es peligroso sobre todo con las sumisiones en los primeros minutos, pero si la pelea se alarga, ya con los dos luchadores sudados, le suele costar mucho. No tiene tampoco muy buen cardio, y aquí en México hubiera sufrido muchísimo si Jamal Emmers no logra esa finalización en los primeros minutos. Yo creo que Gabriel Miranda tenía aquí una pelea contra el reloj, fue finalizado con ese golpe seco en el primer asalto, pero habría sido también finalizado en el segundo o tercer asalto de haberse alargado la pelea. Jamal Emmers, por su parte, bueno, un luchador que prometía mucho en su momento, ya pues supera la barrera de los 35 años, va a cumplir 36 en este verano. Un luchador que prometía mucho, llegó a la UFC tras 3 peleas en LFA,
y en UFC 4 victorias, 4 derrotas. Sobre todo a mí me dolió, ¿no? Por la importancia que tenía su derrota contra Pat Sabatini por sumisión en el primer asalto, porque todas las decisiones que tomó en esa pelea, que solo duró 2 minutos, fueron malas. Fueron malas, tenía capacidad para vencer a Pat Sabatini y empezó a enlazar decisiones malas y acabó siendo sometido por su compañero norteamericano, Pat Sabatini, que por cierto pelea en el evento de este fin de semana, en el UFC Apex de Las Vegas. En la tercera pelea de la noche, Rafa García, el ídolo local, se enfrentó al veteranísimo Vin Pichel, pelea que dominó Rafa García de principio a fin, victoria por decisión unánime. A Rafa García lo vi bastante bien, era una pelea complicada. Vin Pichel es un luchador duro, es un luchador que pega fuerte, es un luchador que está, a pesar de pasar la cuarentena de años, pues en un muy buen estado físico, y un Rafa García muy serio, que golpeó fuerte. Fue una pelea prácticamente de puro striking, que golpeó, que tuvo un buen boxeo, que supo esquivar golpes duros de Pichel, conectó limpio sobre Pichel, supo buscar también el estómago, el hígado del norteamericano, y acabó llevándose una pelea en la que era favorito por decisión unánime, también sin lugar a dudas. Victoria muy clara para el mexicano. Lupita Godínez hizo lo propio también contra Julia Polastri, en una actuación increíble de Lupita Godínez, muchísimo derribo, muchísimo control, sufrió un poco bastante, en el tercer asalto ante una Julia Polastri que estuvo bastante bien en el tercer asalto, la verdad, pero Lupita Godínez, con ese ritmo, con ese derribo continuo, ese dominio en el suelo, acabó dominando la pelea, llevándose la victoria por decisión unánime. Melquizael Costa dio la sorpresa tras vencer a Cristian Rodríguez, también por decisión. Una pelea en la que yo me decantaba por Cristian Rodríguez, sobre todo, pues teniendo en cuenta que el combate se daba en altura. Cristian Rodríguez es un luchador incansable, con muchísimo cardio. Y Melqui Costa, pues un peleador también con muy buen cardio, que entrena en Brasil, que entrena con compañeros de un nivel altísimo, es del Chutebox, compañero de Charles Oliveira, por ejemplo, con Joan del Sombrito también, con Marcilei Alves, es decir, tiene compañeros de gimnasio de un nivel muy alto que seguro que le ayudan a preparar esos scrambles tan impresionantes que hace y esos movimientos de grappling tan buenos que tiene Melqui Costa. Una pelea muy cerrada, una pelea en la que el primer asalto es el que decidió todo. Los 3 jueces pues le dieron la victoria a Melquizael Costa, pero fue un peleón absoluto, 50-50, con mucho intercambio, con muchas alternativas, con mucho scramble en el suelo, muchos cambios de posición. Me quedo con las ganas de ver a Cristian Rodríguez ganar de nuevo, porque creo que es una promesa absoluta. Creo que va a seguir mejorando, va a seguir ganando, va a seguir rompiendo récords invictos, y tengo ganas de verlo de nuevo. Es verdad que esta victoria de Costa es probablemente la mejor de su carrera, sobre todo porque se enfrenta a un rival complicadísimo, un rival que peleaba con el apoyo del público, a pesar de ser norteamericano. Creo que nació en Chicago. Cristian Rodríguez tiene origen mexicano y es un luchador completo, con resistencia, rápido, buen grappling, buen striking, increíble. Pero aquí Melqui Costa pues supo imponer su ritmo, no cansarse, no desgastarse, dar la vuelta a posiciones muy negativas en el suelo con scramble y mostrando una fuerza increíble, y se merece esta victoria el brasileño que pues llegó sin hacer ruido a la UFC, y ya tiene 4 victorias en esta compañía, solo 2 derrotas, por Mataleón contra Thiago Moisés en su debut, entendible, y luego contra Steve García por ground and pound en el segundo asalto. Actualmente Melqui Costa, 3 victorias consecutivas: Mataleón contra Shayilan Nurdambieke, guillotina André Fili, victoria también muy buena, y ahora ganar por decisión a C-Road, que es una victoria muy, muy a tener en cuenta. Luego, el boliviano José Medina perdió contra Ateba Gautier. Ateba Gautier, promesa africana, viene de Camerún, récord 7-1, consiguió el contrato en el Contender Series, y aquí pues sobre todo José Medina, como ya comenté en el último programa, pues tenía la baza de alargar la pelea, de resistir el envite inicial
del camerunés y desgastarlo de cara a los dos últimos asaltos, donde aquí la altura, el cansancio, sobre todo en un peleador musculado como Gauthier, podía ir haciendo mella e ir decantando la pelea en favor del sudamericano. ¿Qué pasó? Pues que no pudo aguantar la fuerza de Gauthier Medina en los primeros minutos, y en el minuto 3,5 pues fue noqueado con un rodillazo limpísimo, increíble, que obligó al árbitro, para mí, de forma correcta, a detener la pelea y darle la victoria por KO al camerunés, que se lleva también un bono de la noche por finalización. Luego, pues tuvimos la que para mí fue mejor pelea de la noche, o bueno, más que mejor pelea, mejor actuación de la noche, que fue la del peruano Kevin Borjas frente a Ronaldo Rodríguez, frente a Lazy Boy. Una pelea brutal de Kevin Borjas, la mejor pelea de Kevin Borjas posiblemente en toda su carrera, en UFC seguro. Kevin Borjas llegaba necesitado de una victoria aquí, tras perder 2 veces y de forma consecutiva en UFC. Borjas consiguió el contrato venciendo a Víctor Díaz en el Contender Series, dando la sorpresa, pero perdió contra Joshua Van y Alessandro Costa en sus 2 primeras peleas de UFC, y aquí pues tenía la complicada tarea de enfrentarse a Lazy Boy, que es un luchador con mucha más experiencia profesional en México, ante un público hostil, un Lazy Boy que venía rachado, que no perdía desde 2020, que tenía todo victorias en UFC, sobre todo pues ante Dennis Bondar y Ode Osborne, y un Kevin Borjas que impuso su ritmo desde el principio del combate, conectó limpio sobre Ronaldo Rodríguez, consiguió más de un knockdown y dominó la pelea de principio a fin con una defensa de derribos increíble, con un boxeo muy técnico, haciendo mucho daño, con buen cardio, dominando todos los asaltos, y para mí la actuación de la noche en un combate muy complicado. Ronaldo Rodríguez hizo lo que pudo, pero se encontró a un Kevin Borjas superlativo, golpeando limpio, consiguiendo un knockdown en el primer asalto, creo que consiguió otro en el último, conectando patadas, boxeo técnico, defensa de derribos, no dejó que Lazy Boy lo llevara al suelo, por lo tanto una victoria increíble, para mí la mejor victoria de Kevin Borjas en su carrera, para mí una derrota que le va a hacer crecer a Ronaldo Rodríguez, que fue por cierto el único peleador que no dio el peso en la báscula. A mí es un luchador que me cae muy bien, me parece muy carismático, de ahí que sea también el peleador con más seguidores en Instagram de toda esta cartelera, creo que ya supera el 1.000.000. Se cae un poquito, se deshincha un poquito esa burbuja de Lazy Boy, que como comentaba pues tenía un récord increíble, 17 victorias, 2 derrotas, ahora ya pues suma su tercera derrota profesional. Y bueno, pues vamos a ver qué depara el futuro a ambos luchadores. Kevin Borjas infravalorado, Ronaldo Rodríguez pues el tiempo dirá si se le sobrevaloró o pues sigue siendo un luchador muy a tener en cuenta. Yo me decanto por esta segunda opción, creo que va a seguir consiguiendo victorias importantes en la compañía y va a aprender de derrotas como esta. Luego, el que no va a aprender de derrotas, al menos de momento, es el también mexicano David Martínez, que se llevó un bono por finalización de la noche con ese KO sobre Simon Oliveira en el primer asalto, muy poquito antes de terminar el primer asalto, conecta limpio contra Simon Oliveira, lo persigue y consigue ese KO también muy merecido, una pelea que se detuvo cuando se tenía que detener. Se lleva David Martínez ese bono en su primera pelea en UFC, creo que era el mayor favorito de la cartelera y demostró por qué era así. Debut de Martínez tras conseguir el contrato en el último Contender Series, ahora debuta frente a su gente, debuta con victoria, debuta con finalización y debuta con bono de la noche, por lo tanto creo que se va a llevar unos 60.000, 70.000 dólares, hay que ver pues cuánto se queda el gobierno de México por impuestos, pero el mejor debut posible para David Martínez, que dominó desde principio a fin a un Simon Oliveira que no tiene regularidad, que llevaba sin pelear en UFC desde comienzos del año pasado, ya lleva 3 derrotas en la UFC, vamos a ver si pelea una tercera en UFC, un Simon Oliveira que por cierto pues consiguió el contrato venciendo en el Contender Series a José Alday,
compañero mexicano. No sé si José Alday preparó esta pelea con David Martínez o le ayudó a prepararla. Un José Alday que después de esta pelea perdió contra Eduardo Dantas en su siguiente combate. Eduardo Dantas es un veterano de Bellator, muy conocido por todos. Y en este caso, pues volviendo al ganador, pues vamos a ver dónde pelea David Martínez de nuevo, qué rival tiene David Martínez y si cuando tenga un poquito más de oposición y esté en un contexto menos favorable, pues se vuelve a finalizar. Lo que está claro que es un boxeador de primer nivel, con capacidad también de grappling y creo que puede hacer cosas importantes este David Martínez, que solo tiene 26 años y es una de las mayores promesas también de las artes marciales mixtas mexicanas. Raúl Rosas Jr., pasaporte norteamericano, si no también sería una de las mayores promesas mexicanas de la UFC, aunque se le puede considerar mexicano, por supuesto. Venció a Vince Morales en una actuación también muy dominante, a pesar de sufrir en los últimos segundos de pelea. Un Raúl Rosas Jr., que tenía esa sospecha de cardio, de en algunas peleas acabar muy cansado. Aquí en México con la altura pues se podía sufrir, pero finalmente pues mantuvo un nivel muy similar en toda la pelea, dominó a Vince Morales en el suelo y consiguió una victoria más allá de los segundos en los que sufrió al final del combate. Pues dominó una pelea pues de una forma contundente, consigue una victoria por decisión unánime, merecida, ganando a un peleador durísimo como Vince Morales, muy complicado, un Vince Morales que estuvo a puntito de ganar a Laia Smith en su último combate, que también llevó a la decisión a Taylor Lapillus. Por cierto, Taylor Lapillus cortado de la UFC y fichado por PFL. Taylor Lapillus que estaba pues en UFC con un récord 6-2. Es una situación muy similar a la de Muhammad Mokaev. Lo habrán cortado por acumular decisiones. Y sobre todo Vince Morales perdió contra Lapillus, perdió contra Laia Smith y ahora pues ha perdido contra Raúl Rosas Jr. De nuevo, derrota por finalización. Vince Morales muy complicado de finalizar y Raúl Rosas Jr. pues otra victoria más en UFC. Ya van 11 victorias como profesional, una sola derrota contra Cristian Rodríguez. Y el camino, la carrera que sigue avanzando de Raúl Rosas Jr. va a seguir mejorando. Necesita mejorar el striking para dar ese salto definitivo en su juego, pero por el momento pues compitiendo de tú a Vince Morales y venciendo de forma dominante a peleadores complicados como Vince Morales. Luego, otra de las actuaciones de la noche, la del mexicano Edgar Chairez, que finalizó a CJ Vergara por mataleón después de dominar y dañarlo claramente en el primer asalto. En cuanto vio que CJ Vergara se tambaleaba por ese daño no causado arriba, tomó la espalda, encajó el mataleón e hizo que CJ Vergara tapeara para llevarse pues también otro bono por finalización, muchísimo bono. En este caso pues se lo queda un mexicano también, al igual que David Martínez. Y Edgar Chairez pues consiguiendo también una de las victorias más importantes de su carrera en esta cartelera principal de UFC en México. Necesitaba ganar después de esa derrota por decisión unánime contra Joshua Ban, y aquí pues lo consigue ante un complicado también CJ Vergara, que es un peleador que cuenta también con origen, ¿no? Mexicano. Luego, Manuel El Loco Torres, que en la pelea coprincipal finalizó a Drew Dober con un KO pues increíble. Otro bono más, otro bono que se queda en tierras mexicanas. Conectó limpio un 1-2 sobre Drew Dober, consiguió el knockdown. Drew Dober, para defenderse, intentó derribar con un single leg a Manuel Torres, y Manuel Torres con codos y golpes limpios sobre Drew Dober pues obligó al árbitro a parar la pelea. Finalización en menos de 2 minutos, bono de la noche merecidísimo. Drew Dober, que parecía infinalizable con ese mentón, pues he finalizado aquí en menos de 2 minutos. La mejor actuación de Manuel Torres en UFC posiblemente, sobre todo teniendo en cuenta el nivel del rival, que está por encima de Nicolás Motta, de Chris Duncan, de Frank Camacho, por supuesto, que son las 3 victorias en UFC de Manuel Loco Torres, y se repone así el mexicano
de esa derrota contra Ignacio La Jaula Bahamondes por KO en el primer asalto en verano del año pasado. Y ya en la última pelea de la noche, pues para acabar, ¿no? Para poner la guinda al pastel, de nuevo victoria mexicana para el deleite del respetable. Victoria de Brandon Moreno contra Steve Erceg por decisión unánime. Pelea que llega a la decisión, pelea que dominó Brandon Moreno prácticamente desde principio a fin, salvo un asalto, un Brandon Moreno con un boxeo de primerísimo nivel, un boxeo limpio, muy cómodo en todo momento el mexicano ante un Steve Erceg que no conseguía imponer su ritmo. Steve Erceg es verdad que en las últimas peleas está decepcionando un poco, parece que no llega a despegar, que tuvo unas primeras peleas muy buenas que le llevaron a enfrentarse al campeón, Alexandre Pantoja, pero se ha desinflado un poco. Esa derrota por finalización contra Kai Kara-France parece que ha pesado. Esa derrota contra Alexandre Pantoja, el campeón, puede ser que hiciera mella en él mentalmente. Ahora pierde contra Brandon Moreno, prácticamente sin plantar cara, porque ha sido una victoria muy, muy clara para el mexicano. Y ya ese récord, sobre todo de mucha victoria en UFC, esas 3 victorias que consiguió consecutivas contra Dvorak en su debut, contra Alessandro Costa, contra Matt Snell al que finalizó, pues ya han quedado muy atrás. Es verdad que venció a Snell en marzo del año pasado, que eso le dio el title shot contra Pantoja en mayo de 2024. Para muchos fue un title shot un poquito precipitado, caso similar al que le ha pasado a Sakura también contra Pantoja. Es cierto que en esa pelea, todo se ha dicho, estuvo a punto de ganar al campeón, de dar la sorpresa. Una mala decisión en el último asalto le costó el combate, le costó el título. Eso es posible que haya hecho mella en el oceánico, que haya mermado un poquito su confianza, porque pues contra Kai Kara-France, que es un luchador de un nivel mucho más bajo, bueno, no mucho más bajo, pero sí más bajo que el de Pantoja, pues fue finalizado en el primer asalto y tras unos meses de recuperación, después de cancelarse su pelea contra Suar Mabayev, firmó este combate en México contra Brandon Moreno, que es un peleador complicado, es campeón también de esta división, pues no ha podido competir prácticamente en ningún momento del combate, sobre todo porque los momentos claves se acababa imponiendo el mexicano. Y ahora el futuro de Erceg, pues complicado. Entiendo que le tendrán que bajar un poquito el nivel, enfrentarse a un rankeado, pero del 5 o de la posición quinta a la décima. No creo que esté ahora mismo, al menos mentalmente, para enfrentarse a rivales del top 5. Perdería creo que todas las peleas. Y vamos a ver, ¿no?, que le preparan los matchmakers de la UFC a Erceg, que suma ya 3 derrotas consecutivas. Si se pone ya con 4, se le empiezan a complicar mucho las cosas. Y bueno, pues vamos a ver. Erceg es un peleador grande, es un peleador físico con capacidad de finalización, que en estas divisiones tan pequeñitas, pues al final se agradece. Pero cuando llega el momento de dar el salto y te enfrentas a rivales de un nivel alto, porque hay que tener en cuenta que sus 3 últimos rivales, Pantoja, Kai Kara-France y Brandon Moreno, están muy por encima de los 3 primeros rivales que ha tenido en UFC, con todos los respetos para Matt Snell, que es un veterano durísimo, Alessandro Costa y David Dvorak. Hay niveles en esta división. A Pantoja casi le gana, no sé si fue un accidente, no sé qué pasaría si se vuelven a enfrentar ahora, pero se le está complicando mucho a Erceg su permanencia en UFC. Yo entiendo que le van a poner ahora un emparejamiento asequible, pero si pierde, cuidado, 4 derrotas consecutivas, cuidado, porque un luchador que podría haber sido campeón y que podría incluso haber defendido el cinturón en una revancha contra Pantoja, pues ahora está en una situación bastante delicada. Brandon Moreno, por su parte, pues title shot ahora de nuevo, puede ser. En la última pelea contra Alexandre Pantoja fue decisión dividida. Él se lo merece, perdió también por decisión dividida contra Brandon Royval y ahora pues se ha repuesto frente a Mira Albazi y frente a Erceg. Es verdad que es un luchador que no suele finalizar, que tuvo auténticos batallones contra Davison Figueiredo
y un luchador que siempre está ahí, con muchísimo corazón, súper profesional, solo 31 años, boxeo de primer nivel, un peleador que ha mejorado muchísimo en todo su camino en UFC, con muchísimos seguidores, sobre todo en México, una auténtica estrella. Y vamos a ver qué hacen los matchmakers con Brandon Moreno, que es un peleador que a mí me cae súper, súper bien. Dejando a un lado ya estos eventos, ¿no?, de esta última semana, 40 y pasamos los 45 minutos ya de programa, la voz ya me empieza a flaquear, se notan los estragos del fin de semana, pues vamos a analizar sobre todo lo que se viene en esta primera semana de abril. Vamos a hacer un repaso por encima de los eventos más pequeñitos y luego pues vamos a terminar analizando ese UFC Fight Night, Josemet contra Liron Murphy. El primer gran evento de la semana, pues por supuesto el del jueves, el regreso de PFL, que vuelve ya con este formato de torneo eliminatorio, con muchísimo nombre propio, con algún ex UFC, con mucho ex Bellator, con peleadores veteranos, promesas, muchísimo nombre interesante. ¿Qué destacaría yo? Pues mira, por ejemplo, en las preliminares, nombres conocidos para la gran mayoría, pero bueno, tenemos a Nathan Kelly, el irlandés, un peleador muy bueno, Joseph Luciano, peleador espectacular. Tenemos sobre todo ya a Yanis Bachar, enfrentamos al japonés Masayake Kikuri, una pelea interesante. Gabriel Braga, que se va a enfrentar al veterano Yves Lamdou, pero sobre todo yo en preliminares me quedaría con ese Tadjin contra Mohamed Berkamov. Tadjin es una absoluta promesa, es un luchador que a mí me encanta, de PFL, récord 8-0, 26 años, un estilo increíble, físico brutal. En su última pelea venció a Chris Brown por decisión, pero es un peleador con mucha pegada, muy físico, tiene capacidad de finalización en el suelo, pero él suele dominar arriba y te finaliza arriba. Y es un peleador muy a tener en cuenta, un peleador que podría estar peleando perfectamente en UFC. Y ahora pues se enfrenta a Mohamed Berkamov, 17 victorias, solo 2 derrotas, un peleador que ha luchado sobre todo en Bellator y en ACB, en la compañía, en la promotora rusa. Viene de ganar a Ray Cooper por decisión dividida y su última derrota ante Lawrence Larkin por finalización en Bellator, esa compañía que ya no volverá a organizar eventos porque, como ya sabéis, pues fue cerrada por PFL, que fue la compañía que absorbió a Bellator. Esta pelea, como he comentado, Tadjin contra Berkamov, lo mejorcito para mí de las preliminares. Luego ya en la cartelera principal, pues por ejemplo, Jeremy Kennedy, ex UFC, que se va a enfrentar a Movlif Kaibulaev, el invicto ruso. Logan Storley, ex campeón de Bellator, se enfrenta a Magomed Umalatov, peleón también increíble. El peruano Jesús Pinedo, que se va a enfrentar al ex campeón también Adam Borics. Y en la última pelea de la noche, Jason Jackson, ex campeón de UFC, pues se enfrenta al veteranísimo o al veterano Bellator, muchísimas peleas, Andrei Koreskov, peleón absoluto entre una leyenda de Bellator y un ex campeón. Jason Jackson, ya sabéis, este jamaicano que se quedó a nada de fichar por UFC, ya que pasó por el Contenders Series, pero perdió por, creo que fue una lesión, si no me equivoco. Y en Bellator pues se hizo campeón. Es verdad que perdió su última pelea contra Ramazan Kuramagomedov, en una pelea en la que me dio malas sensaciones, sobre todo en cuanto a ritmo. Creo que debió apretar desde el principio. No sé si estaba lesionado, tuvo un campamento malo, pero no compitió y tomó decisiones muy, muy malas Jason Jackson. Pero es un peleador Jason Jackson muy grande, con buen striking, con buen grappling, con buen wrestling y muy, muy, muy complicado. Y en esta pelea, pues favorito para mí, pero Andrei Koreskov es muy duro, mucha experiencia y se lo va a poner seguro que complicado a la jamaicano. Luego, también regresa, por ejemplo, Invicta, esta promotora femenina, ex UFC también aquí, Emily Ducot. Vamos a tener pues en la pelea principal a Lisandra Ferreira, actual campeona del peso átomo, solo 105 libras que pesan estas luchadoras, y se va a enfrentar
a la mexicana Ana Palacios por el cinturón. Octagon, por ejemplo, también regresa a Alemania, regresa a Dortmund, con un evento en el que va a haber mucha presencia, como no podía ser de otra forma, germana. Sobre todo, pues Aaron Abbey, el galés de Cage Warriors, que va a pelear también aquí. Vamos a tener pues a Lucy Pudilova, ex UFC, peleando en este evento. Enra Somez, que también va a pelear. Khalid Taha, ex UFC, que también pelea en esta cartelera. Y un evento pues que puede ser interesante para ver la pelea principal. Max Holzer, el invicto alemán, que se va a enfrentar a su compatriota Denis Ilbay. Pero, como comentaba, lo más importante de esta semana, por supuesto, el evento UFC Fight Night, que regresa al Apex de Las Vegas, que regresa a ese octógono pequeño, y evento que van a encabezar Josh Emmett, el veterano, contra Liron Murphy, la promesa, o bueno, sí, la promesa realmente es una realidad, pero el invicto inglés. Un evento, en principio, iba a decir descafeinado, pero no lo sé, me he estado pensando si decir descafeinado o interesante. Vamos a dejarlo en un evento particular, un evento en el que puedo decir que es interesante porque tiene algunos nombres que a mí me encantan. Creo que hay algunas peleas que son muy interesantes, hay algún debutante, hay mucho luchador espectacular que siempre busca la finalización y creo que va a sorprender, creo que va a haber mucho caos y creo por lo tanto que puede callar muchas bocas esta cartelera. La primera pelea, Luma Lookboonmee contra Istela Nunes, combate muy desigualado en mi opinión. Luma Lookboonmee mucho mejor que la brasileña, creo que va a finalizar aquí por KO, por sumisión a la brasileña. Yo diría que un KO, ya sea arriba o por ground and pound. Hay que tener en cuenta que creo que Istela Nunes coge esta pelea en corto aviso y Luma Lookboonmee es una peleadora durísima, con muchísimo poder de finalización, y para mí pues va a ser esta la última pelea de Istela Nunes en UFC. Luego Vanessa Demopoulos, que se va a enfrentar a Talita Alencar, pelea también muy complicada para la peleadora griega. Talita Alencar, si lleva la pelea al suelo, va a dominar y va a hacer lo que quiera con Demopoulos. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si consigue derribar, debería. Y si se mantiene arriba la pelea, pues Vanessa Demopoulos tiene un striking peligroso, puede cazarle con alguna patada, pero pelea en principio que Alencar debería llevarse por decisión o por sometimiento en los últimos minutos. La primera pelea masculina de la noche, o en principio la que va a ser la primera pelea masculina de la noche, va a enfrentar a Víctor Henry y al brasileño Pedro Falcao. Pelea en la que me decanto por Víctor Henry, a pesar de que Pedro Falcao es un pegador increíble, con capacidad de finalizar también en el suelo, pero Víctor Henry es muy completo, tiene buen wrestling, tiene buen grappling, tiene buen striking, es muy inteligente, tiene mucha experiencia, por lo tanto me decanto yo por Henry, pero es una pelea muy cerrada, casi 50-50, y Pedro Falcao, bueno, es que son dos peleadores pequeñitos para la división, pero Pedro Falcao es peligroso, es muy potente y puede noquear a Henry, que es un luchador veterano, que es un luchador que cumple 38 años en mayo, y vamos a ver si se impone aquí la experiencia de Henry o la potencia de Pedro Falcao. La que para mí puede ser la pelea tapada de las preliminares, pues va a ser la que va a enfrentar a Rhys McKee, el irlandés, contra el rumano Daniel Frunza. Un Daniel Frunza que tiene también muchísimo poder de KO, que viene de noquear en el Contenders y también de vencer por finalización en LFA. Venció a Jalen Fuller por un KO increíble en el primer asalto. Venció también a Haris Talunchik por ground and pound en el tercer asalto, justo antes de que acabara ese tercer asalto. Y además todo sorpresas, porque contra Jalen Fuller partió como claro no favorito, contra Haris Talunchik también, y en el Contender Series pues igual, partió como no favorito y se impuso a Vadim Kutsi, un peleador que llegaba con un récord 17-1, al que finalizó en el segundo asalto por ground and pound. Y ahora contra Rhys McKee, luchador veterano de Cage Warriors, un récord más pobre, 13 victorias, 6 derrotas, pero un luchador Rhys McKee completísimo. No ha conseguido todavía ganar en UFC, ha estado en 2 etapas en UFC, tuvo la complicada tarea de debutar en UFC contra Khamzat Chimaev y aguantó 3 minutos, perdió contra Alex Morono por decisión,
fue cortado y volvió a Cage Warriors, donde se hizo campeón y consiguió 3 finalizaciones y fue refichado por UFC para perder contra Lusa por decisión y también por decisión dividida ante Chidi Njokuani, un Chidi Njokuani que por cierto viene de ganar a Eliseu Zaleski dos Santos. Por lo tanto, esa victoria o esa derrota por decisión dividida ante el brasileño de Riz Maki ha envejecido muy, pero que muy bien. La pelea, pues 2 pegadores que se van a poner a intercambiar. Si la pelea va al suelo, Riz Maki es superior. Si la pelea se mantiene arriba, Daniel Frunza puede conectar y noquear al irlandés. Yo me decanto por Riz Maki, a pesar de que creo que Daniel Frunza está en un estado de forma y de confianza increíble con esas victorias por finalización. Pero creo que esa capacidad de llevar la pelea al suelo de Maki, un Maki que tiene también mucha experiencia recibiendo golpes y tiene mandíbula, creo que le puede acabar dando la victoria, pero tiene que llevar la pelea al suelo. Si no la lleva al suelo, se le va a complicar mucho al irlandés. Luego, Dione Barbosa se va a enfrentar a Diana Belvita, muy favorita Barbosa, también clara ventaja de grappling para la brasileña. Creo que Belvita va a perder este combate de forma clara. Luego tendremos a Daniel Santos contra David Grant, pelea de 2 luchadores muy parecidos. Es cierto que Daniel Santos está en su prime físico y David Grant pues ya está pues muy cerquita de retirarse, casi 40 años, ganó a Ramón Taveras por decisión en su último combate, por lo tanto puede ser que esa retirada se alargue un poquito. Pero aquí yo creo que contra Daniel Santos lo va a tener complicado David Grant porque es un luchador Santos muy fuerte, con mucho poder de KO, muchísimos tipos de golpes. En el suelo es capaz también de conseguir sumisiones, pero sobre todo un estilo de striking impredecible. Se mueve muchísimo Daniel Santos, se entrena en el shootbox Diego Lima con compañeros pues como Charles Oliveira, como Tomás Almeida, Alan Nascimento. Por lo tanto está entrenando con lo mejor de Brasil. Por lo tanto pues se pelea muy complicada la que va a tener David Grant. Puede tirar de veteranía y conseguir la victoria, por supuesto, pero yo me voy a decantar por Daniel Santos, 9 años más joven y para mí un poquito más completo o un poquito mejor en estos momentos de carrera. En la última pelea de las preliminares, el invicto Luis Gurule va a debutar en UFC enfrentándose a Ode Osborne. Para mí va a ser una victoria más por finalización de Luis Gurule, que venció a Nick Piccinini en Contender Series por decisión dividida. A mí me encanta Luis Gurule, me parece un peleador completísimo, súper agresivo, con capacidad de finalización pues tanto arriba como en el suelo. Para mí va a finalizar a Ode Osborne, salvo que Ode Osborne conecte algún golpe al principio del combate que deje sentido a Luis. Creo que Luis va a finalizar a Ode Osborne, creo que lo va a hacer segundo asalto y creo que va a pasar por encima del norteamericano, un Luis Gurule que siempre va por la finalización, que es muy inteligente, que sabe qué golpe conectar en cada momento, que tiene cardio y que va a llegar o que ha llegado a la UFC para conseguir muchas victorias. Por estilo a mí me encanta y creo que va a sorprender este fin de semana, aunque pues parte como favorito en este enfrentamiento. Ya en la cartelera principal, el suizo Robert Valentín, que se va a enfrentar a Torres Fini. Robert Valentín pues llega tras perder por KO en el segundo asalto contra Ryan Loder y se va a enfrentar a un Torres Fini invicto que ha tenido que conseguir 2 victorias en este último Contender Series para que la UFC le dé un contrato. La segunda de ellas, por desgracia, frente al español Abdellah Errami por ground and pound al finalizar el primer asalto. Torres Fini, muchísimo poder de KO. También es capaz de finalizar en el suelo, tanto por ground and pound como por sumisión. Creo que va a finalizar a Robert Valentín. Hay que ver pues de qué forma, si ground and pound o un KO arriba. Robert Valentín es verdad que todas sus peleas suelen ser de intercambiar y golpearse lo máximo posible, y si acaba uno en el suelo pues intentar buscar la finalización, pero me dio una muy mala sensación en su debut contra Ryan Loder
Y creo que aquí va a sufrir contra Torres Fini, algún golpe seco va a sufrir y se va a ir al suelo, aunque puede convertirse en una pelea 50-50 si consigue conectar también Robert Valentín contra Torres Fini. Pero creo que en esos intercambios que puede haber al principio de la pelea, creo que como corten la distancia y empiecen ya a darse golpes en seco, creo que el que más daño puede hacer es Fini. Creo que tiene más resistencia Fini. Y me sorprendió mucho, la verdad, la victoria que consiguió contra Abdellah Rami. Y Robert Valentín me decepcionó, como he comentado, contra Ryan Loder. Por lo tanto, me decanto por Fini. La UFC quiere que gane Fini. Es un emparejamiento para que gane el norteamericano. Pero Robert Valentín es duro también. Y seguro que va a querer sumar su primera victoria en UFC. Luego, pues tendremos al veterano Gerald Meerschaert enfrentarse también al veterano Brad Tavares. Aquí, pues, no sé si vamos a ver otra actuación típica de Meerschaert, de empezar perdiendo y darle la vuelta a la pelea en los dos últimos asaltos. Incansable el norteamericano Gerald. Y Brad Tavares, pues también un peleador que se ha enfrentado a lo mejor de la división, muy fuerte, muy completo, buen boxeo. Viene de perder contra Julian Parr por decisión dividida. Y una pelea muy complicada. Pelea también complicada, para mí 50-50. Y me decanto por Gerald Meerschaert, sobre todo si la pelea se alarga. Creo que si la pelea se alarga, Gerald Meerschaert puede complicarle mucho la vida a Brad Tavares. Brad Tavares va a necesitar noquear a Meerschaert para ganarle. Meerschaert viene de perder por triángulo contra The Reader. Y aquí, pues, creo que Brad Tavares es más asequible que The Reader. Luego, en el peso pesado, Kennedy Nzechukwu, que se va a enfrentar a Martín Buday, al eslovaco. Para mí, va a ganar Nzechukwu. Martín Buday es un peleador que me ha decepcionado bastante en sus últimas peleas. No mete ritmo, no tiene intensidad. Ganó a Arlovski, pero por decisión dividida. Perdió contra Gassiev, que eso envejece muy mal. Es cierto que tiene una Kimura contra Parisian, pero Parisian es de lo peorcito del peso pesado. Y Kennedy Nzechukwu, un peleador que viene de subir del peso semipesado, que ahora se planta en el pesado, donde está mucho más cómodo. Es verdad que pierde esa ventaja de fuerza. No es un peleador especialmente rápido. Entrena el Fortis MMA, que es uno de los gimnasios que más me gustan a mí de Estados Unidos. Y creo que Nzechukwu va a ganar a Buday. No sé si lo va a hacer por finalización o por decisión. Creo que va a conectar. Y falta pues sí ver si Nzechukwu va a tener esa confianza para intentar finalizar cuando Buday se sienta tocado. Creo que Buday es un emparejamiento muy favorable para Nzechukwu. Y creo que el nigeriano se va a imponer al peleador europeo. Luego, Cortavius Romius se va a enfrentar al surcoreano Sean Ho Lee. Pelea muy interesante esta, la verdad. Pelea de dos luchadores que siempre pues van a por la finalización, sobre todo el coreano. Cortavius Romius perdió contra Gastón Bolaños de forma sorpresiva a finales del año pasado y ahora pues se va a enfrentar a un Sean Ho Lee complicado, que tiene maldad, sobre todo en el suelo, que sabe pelear, que no pierde desde 2022 y que consiguió el contrato después de vencer el Road to UFC, y en su debut en UFC pues venció al chino Long Xiao por decisión dividida. Pelea igualada, pero quizás me decanto por Cortavius Romius. No sé por qué, no lo sé. Esta pelea es una pelea 50-50 también, es muy, muy complicada. Me decanto por Cortavius Romius, pero es complicado. No sé si Cortavius Romius por ground and pound, si la pelea se alarga, es complicado. 50-50. Me decanto por Cortavius Romius. No sé a través de qué método, si decisión, finalización, KO, sumisión. Pero creo que parte incluso como ligero no favorito el norteamericano. Pero creo que es mejor. En cuanto a nivel de peleador es mejor, aunque Sean Ho Lee tiene esa maldad y tiene esa capacidad para hacer daño tanto arriba como en el suelo. Y vamos a ver si no se complica mucho. Luego, en la pelea principal de la noche, Joanderson Brito se va a enfrentar a Pat Sabatini. Joanderson Brito viene de perder, para mí de forma inmerecida, contra William Gomis en el UFC París de finales de septiembre del año pasado. Y Pat Sabatini viene de dar una de las mejores actuaciones de su carrera, venciendo por mataleón a Jonathan Pearce. Ya sabéis que Pat Sabatini es un jiu-jitero de primerísimo nivel, que suele intercalar
peleas de artes marciales mixtas con exhibiciones de grappling. Y creo que en el caso de ir al suelo, pues va a dominar a Joanderson Brito y va a conseguir una finalización sobre el brasileño. Brito, si consigue mantener la pelea arriba, pues es muy probable que acabe noqueando a Pat Sabatini. Sí que es cierto que Brito no es un peleador especialmente inteligente. No descarto que haga daño a Sabatini arriba y lo intente derribar y luego caiga en algún triángulo o en alguna llave de brazo o similar. Pero en principio, como la pelea empieza arriba, pues Gomi, perdón, en este caso Joanderson Brito es favorito. Pero si va al suelo, que es muy posible, incluso siendo Brito el que inicia el derribo, cuidado con Pat Sabatini, que te puede someter. Y aunque Brito tiene un jiu-jitsu de buen nivel, está un escalón o 2 escalones por debajo del jiu-jitsu de Pat Sabatini. Por lo tanto, pelea en la que me decanto por Joanderson Brito ganando por decisión o KO tardío sobre Pat Sabatini. Y luego en la pelea principal de la noche, como comentaba, Lerone Murphy, el invicto inglés, invicto entre comillas, porque para mí ha perdido en alguna de esas decisiones que se ha llevado, pues se va a enfrentar a Josh Emmett, este peleador fortísimo de la UFC, uno de los mayores pegadores libra por libra de la UFC, un peleador al que ganó Topuria y al que Topuria le dio la paliza de su vida, pero se repuso Josh Emmett de esta paliza, pues ganando a Bryce Mitchell con uno de los caos más increíbles que recuerdo del año 2023, uno de los mejores caos del 2023. Un año y medio después llega o vuelve a la UFC para enfrentarse a Lerone Murphy en este main event. Lerone Murphy, inglés, como comentaba, invicto en la UFC, un empate ante Zubaira Tukhugov, y el resto todo victorias, aunque alguna de ellas, pues Gabriel Santos, por ejemplo, pelea que perdió ante el brasileño, pero que los jueces pues se la dieron a él. Sufrió también contra Josh Culibao y luego pues ganó a Danige y Edson Barbosa en 2 peleas muy complicadas para Lerone Murphy. Aquí vuelve a partir como favorito Murphy. Creo que tiene la ventaja de la velocidad, no tiene la ventaja del poder de KO, pero claro, ¿qué es más importante aquí? ¿Conectar más golpes o conectar los golpes significativos más importantes? Esa va a ser la cosa y por eso creo que esta pelea se decanta un poquito en favor del inglés, pero creo que Josh Emmett puede conectar limpio sobre Murphy, puede hacer mucho daño, puede complicarle algún asalto. En cuanto a cardio, Josh Emmett ha aguantado muchas veces en peleas a más de 5 asaltos. Contra Topuria resistió una paliza increíble. A Keitar también le ganó, aunque creo que esa pelea la perdió Emmett. No sé quién tiene la ventaja de cardio de los dos. Quizás me decantaría ligeramente por Emmett, a pesar de su veteranía. Y creo que tiene Emmett el poder de noquear a cualquiera en cualquier momento del combate. Y Murphy pues, puede ir desgastando poco a poco a Emmett si le va conectando. No es un pegador muy fuerte Murphy, no es un luchador que noquee mucho. Y si la pelea va al suelo, muy complicado, muy complicado. La verdad es una pelea para mí 55 Murphy, 45 Emmett. Vamos a ver en qué estado de forma vuelve Josh Emmett, que lleva ya un año y medio fuera del octógono. Tiene más regularidad Lerone Murphy. Y creo que es una muy buena pelea, la verdad. Creo que es una muy buena pelea para cerrar la noche o cerrar la madrugada, ya que UFC vuelve a horarios más complicados para el público europeo. Una pelea súper interesante. Para mí, aunque vaya la decisión, creo que puede haber muchas alternativas y puede estar bastante bien. Pero me decanto por Lerone Murphy ganando por decisión a Josh Emmett y postulándose pues por el cinturón de este peso pluma, un cinturón que actualmente no tiene dueño, porque como ya sabéis, Topuria lo ha dejado vacante. Y para cerrar el programa, pues voy a hablar de 2 noticias, una de última hora y otra no tanto, sobre todo de Topuria, hablando de ese cinturón vacante, pues comentar que Ilia pues se ha anunciado que si ha dejado el cinturón vacante de este peso pluma es porque la UFC le ha asegurado la pelea por el título en las 155 libras, cuando ya le ha asegurado la pelea si gana en el siguiente, qué condiciones hay.
Yo creo que efectivamente la siguiente pelea de Topuria, dejando el cinturón vacante, va a ser por el cinturón de la 155. Vamos a ver si es un cinturón normal o un interino contra Oliveira, contra Gaethje o contra Islam Makhachev en 155, si es que Islam nos sirve a por el cinturón de Belal, pero efectivamente confío en lo que ha dicho Ilia. Entiendo que ha dejado el cinturón vacante porque va a ir directamente a por el cinturón de la 155, si no, no tendría ningún sentido. Esto no lo pude comentar en el último programa, que es esto de Topuria, se me pasó totalmente. Y luego la otra gran noticia para mí de la semana es que Kyoji Horiguchi ha roto su contrato con Rising, o no ha renovado su contrato con Rising, falta por confirmar estos detalles, no sé cómo funcionan los contratos allí, y vuelve a la UFC. Horiguchi, uno de los mejores peleadores de la historia de las artes marciales mixtas japonesas, una auténtica leyenda, 34 años ya, es verdad que está en una edad, ¿no? En un momento de su carrera en el que cada vez cortar peso es más complicado. No sé en qué división va a llegar a la UFC, si en la 135 o la 125 libras. Viene, pues, de ganar muchas peleas en Rising. En Bellator perdió contra Patchy Mix de forma clara en su último combate, pero luego en Rising mucha victoria, ganó a Yuto Kamura por triángulo, ganó a Hiromasa Uikubo por decisión unánime, a Makoto Shinryu le hizo un mataleón en el segundo asalto, a Sergio Pettis le ganó por decisión y en su última victoria, pues partiendo como clarísimo favorito en ese evento de Nochevieja de Rising, se impuso al sudafricano en Kazimulo Zulu. A mí, Horiguchi, como ya he comentado, me encanta que vuelva a la UFC, le da savia nueva a la división, es un luchador que es cierto, cumple 35 años en este mes o en este año 2025, en octubre. Es un luchador muy profesional, por lo tanto no me preocupa su edad. Es un luchador que además entrena en Estados Unidos, súper querido en el gimnasio, súper querido por el público japonés, mueve una cantidad de fans increíbles. Y falta por confirmar eso. Hay que ver a qué división vuelve, si la 125 o la 135. En Bellator estaba peleando en el peso gallo, en la 135, pero su última victoria contra Zulu pues fue en el peso mosca, en la 125. Por lo tanto, vamos a ver cuándo vuelve. Hay que recordar que Kyoji Horiguchi pues pasó por la UFC, donde consiguió muchísimas victorias, solo una derrota. Tiene victorias, por ejemplo, en Rising contra Manel Capé, que va por el cinturón de Pantoja en el peso mosca, y es un peleador de un nivel altísimo, súper técnico, súper bueno en el boxeo, súper bueno en el grappling, un poquito pequeño para la 135, creo que debería cortar a la 125, pero bueno, hay que esperar, vamos a ver qué decisión toma, y sobre todo eso, traeros la noticia aquí de que Kyoji Horiguchi vuelve a la UFC, vuelve tras finalizar su etapa en Rising, y lo recibimos en la UFC, por supuesto, con los brazos abiertos. Por lo tanto, cerramos ya este programa número 27 con el análisis de todo lo que nos ha deparado esta última semana, WOW, UFC, con la previa de lo que se viene en esta primera semana de abril, analizando un poquito estas dos noticias importantes de Topuria y Horiguchi, y me despido ya, pues no sin antes daros las gracias de nuevo por haber dedicado estos minutos de vuestra semana, de vuestro lunes, de vuestro martes, da igual cuando escuchéis este podcast, pero muchísimas gracias por haberme dedicado vuestros minutos del día, y de nuevo, pues os agradezco que estéis escuchando 4 onzas, ya sabéis, un like, suscribiros al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando publico un nuevo episodio. Muchas gracias a los que estáis escuchando este episodio en YouTube, ya sea en iVoox también o por supuesto en Spotify. Nos vemos ya la próxima semana o a lo mejor este domingo con el episodio número 28. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas y vivan las artes marciales mixtas.